Bien, buenas tardes a todos. Michelle, ¿cómo estás? Dana, bienvenidas a este tercer encuentro. Bien, Miss, gracias a Dios. Qué bueno, me contenta mucho, Dana. Bien, fíjense, vamos entonces a trabajar en el taller del día de hoy, ¿verdad? En nuestro tercer encuentro, el desarrollo cerebral en la primera infancia y los factores influyentes, ¿verdad? Los factores que influyen en el desarrollo cerebral y en el trabajo del funcionamiento neurológico, ¿sí? Ahora fíjense, aquí les muestro un poco el itinerario de el día de hoy. Tenemos una actividad de inicio, vamos a hacer un resumen del segundo encuentro, vamos a trabajar lo que es la organización funcional de la corteza cerebral, vamos a hacer una pausa activa y vamos a conversar sobre los factores de influencia en el desarrollo infantil. Bien, vamos entonces a dar inicio con la actividad, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer, Dana, Michelle, por allí María Leonor, que también debe estar viendo la pantalla a través de Dana, deben leer e indicarme qué palabra no corresponde a cada grupo, ¿sí? Yo leo las palabras de este primer grupo, por ejemplo, y debo decir cuál es la palabra, perdón, que no corresponde. A ver. A ver, Dana, Michelle. ¿Qué palabra no corresponde a este primer grupo? Está rugoso, áspero, tenaz, liso y suave. ¿Cuál palabra creen ustedes que no corresponde a este grupo? Tenaz, tenaz. Muy bien, Michelle y Dana. Respondieron las dos al mismo tiempo. Ajá, abrieron el micrófono en el mismo momento. Vamos a esperar a Wendy, que Wendy se está conectando. Wendy casi se me escapa. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Yo pensé que no ibas a venir. No, estaba acabando de enviar unos reportes y ya. Ah, me imaginé, Wendy, pero qué bueno que ya llegaste. Fíjate, Wendy, estamos en la actividad de inicio, ¿no? Entonces, aquí la actividad consiste en leer el grupo, ¿verdad?, de palabras e identificar la palabra que no corresponde con ese grupo, ¿sí? Ya hicimos el primer ejercicio, ahora vamos con el segundo. Por ejemplo, ¿cuál no corresponde? Carácter. Muy bien. Carácter. Ajá, carácter. Bien. Vamos con la siguiente diapositiva, que también es otro grupo de palabras. Vamos a ver aquí el primero. Madera. Muy bien. Ah, viste, Dana se puso las pilas, Dana se puso las pilas. Y vamos con el otro grupo. ¿Cuál sería la palabra que no corresponde en esta? ¡Vamos! Ramificación. Muy bien, ramificación. Si ustedes se fijan, habla de acontecimiento, de un evento, de un suceso, de un fenómeno, o sea, todo está relacionado con una actividad y la ramificación pues no corresponde. Entonces, esta actividad también estimula todo lo que todo lo que es la corteza cerebral, ¿sí? Entonces, fíjense, habiendo trabajado estas actividades, vamos entonces a hacer un recordatorio de lo que vimos el encuentro pasado, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajamos el cerebro. ¿Quién es el cerebro? El cerebro entonces es el órgano que coordina, que controla todas las actividades del sistema nervioso. Hablábamos de que coordinaba las acciones voluntarias y las involuntarias.
Las involuntarias es, a ver, ¿quién me dice cuál es una acción involuntaria? Reflejos. Reflejos, bien. ¿Y las acciones voluntarias? No todas a la vez, por favor. ¿Cuáles son las acciones voluntarias? Las que realizamos, los movimientos, por ejemplo, si deseo tomar agua, si deseo escribir, todos esos son movimientos voluntarios. Es decir, son movimientos que mi cuerpo o mi cerebro desea hacer y por lo tanto envía los estímulos hacia las conexiones aferentes. ¿Sí? Hablábamos también en el segundo encuentro, estuvimos conversando también sobre los hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿no? Recordábamos que en el hemisferio izquierdo trabajamos el razonamiento y en el hemisferio derecho trabajamos todo lo que es la intuición, la imaginación, el sentido artístico. Conversamos en el encuentro pasado sobre los lóbulos. Son 4 lóbulos, ¿sí? El lóbulo temporal, que está encargado de la audición, el equilibrio y la coordinación. El lóbulo, a ver, ¿quién se acuerda qué había en este lóbulo? Importante. ¿Qué había en este lóbulo? En este lóbulo temporal. Lo conversamos. La amígdala. La amígdala, muy bien. Y Wendy, ¿qué más había? ¿Qué más había en ese lóbulo temporal? Aparte de la amígdala. ¿No recuerda? El hipocampo. El hipocampo. El hipocampo. Bien. Entonces, en este lóbulo recibe y procesa información de los oídos. Contribuye al balance y al equilibrio. Recuerdan que este lóbulo, que es el lóbulo temporal, que es el de color verde, se conecta con el oído, ¿no? Tiene una cercanía, por eso es el que está de este lado y tiene una cercanía con el oído. Y en el oído trabajamos un sistema que es el encargado de que el cuerpo se mantenga erguido y en equilibrio. Cuando usted camina recto, usted no se va de lado, ¿verdad? ¿Cuándo se va de lado? Cuando hay una ingesta de alcohol excesiva que interfiere en las conexiones sinápticas y directamente imposibilita el accionar de este lóbulo y por lo tanto la persona pierde el equilibrio y por lo tanto se va cayendo, ¿sí? Pero todo está determinado por el grado o perdón, la afectación que tiene el uso de bebidas alcohólicas en el cerebro. Por eso es que a veces le dicen, bueno, la bebida alcohólica, al igual que las sustancias de estupefacientes, van generando una degradación del sistema cerebral, ¿sí? Entonces, en el lóbulo temporal hablaba de que regulan las emociones. ¿Por qué regulan las emociones? Porque allí tenemos la amígdala. Y también tenemos el hipocampo. El hipocampo trabajaba directamente con la memoria y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, justamente, trabaja con el aprendizaje porque tiene la posibilidad de hacer que el cerebro del niño tenga la posibilidad de recordar. El cerebro del niño en esa etapa, pero es el cerebro del adulto cuando evidentemente el adulto tiene 30 años y tiene la posibilidad de recordar cómo se lleva a cabo una resta, cómo se lleva a cabo una suma, cómo se lleva a cabo la combinación de la M con la A. ¿Sí? Allí está funcionando el hipocampo. Continuamos entonces haciendo el recordatorio o mejor dicho, haciendo como una compilación del segundo encuentro. Trabajamos también el lóbulo frontal. Este lóbulo se involucra en la planificación, el razonamiento y la resolución de problemas, el juicio y el control de los impulsos. También ayuda a lo que es la regulación de las emociones, como la empatía y la generosidad. Y también está relacionado con la conducta. Es por eso que es importante cuidar, precautelar o realizar actividades en donde se cuide que el estudiante no se golpee la cabeza. ¿Qué les quiero decir con esto? Yo no les quiero decir
que nosotros no podemos hacer ninguna actividad porque entonces el niño se va a golpear. Posiblemente con cualquier actividad el niño corra riesgo de golpearse, pero es importante que nosotros tengamos en consideración este elemento. Ahora, fíjense, también trabajamos en el encuentro pasado el lóbulo parietal, el cual es importante porque es el que procesa la información sensorial, ¿sí? Estábamos hablando también que este lóbulo trabaja con lo que es la manipulación de los objetos, el conocimiento de los números. Ahora, fíjense algo. Dentro de cada de estos lóbulos, por supuesto, que son la división de los hemisferios, ¿sí? Y cada hemisferio tiene su lóbulo parietal, su lóbulo frontal, su lóbulo occipital, y estos lóbulos están recubiertos por la corteza cerebral. Siempre debemos recordarlo, porque la corteza cerebral está conformada por las conexiones o las interconexiones axónicas, que son las que hacen las neuronas, ¿sí? La neurona es la que tiene la posibilidad de trasladar la información de un lugar a otro. Ahora, trabajamos también el lóbulo occipital y conversábamos de que el lóbulo occipital es el encargado de la producción de las imágenes, ¿sí? Bien. Conversamos sobre el cerebelo, que es el encargado de los movimientos coordinados del sistema muscular. Fíjense que el cerebelo es el que está aquí abajo, lo conversamos en el segundo encuentro, y él es el que permite que el estudiante pueda realizar todas estas actividades que ustedes pueden ver en estos dibujos, que por supuesto se quedan cortas frente a las actividades que realizan los estudiantes. ¿Por qué quizás hay una imagen que me permita a mí ver qué movimientos hay? ¿Por qué? Porque cuando hay un estudiante que se le dificulta, por ejemplo, la caminata, que se le dificulta quizás hacer un ejercicio de coordinación, entonces es allí cuando nosotros tenemos que comenzar a identificar si hay una deficiencia o alguna lesión en esta parte del cerebro, ¿sí? También nosotros tenemos el tronco encefálico, que es el que controla el ritmo cardíaco y que controla la respiración. Estas acciones fisiológicas que realiza el organismo son acciones involuntarias, ¿sí? Es importante recordar que este tronco encefálico es el encargado de generar algunos neurotransmisores, ¿sí? Bien. Recordamos también la importancia de la corteza cerebral como un tejido nervioso, que es donde ocurren unos de los procesos cognitivos más importantes, el pensamiento, el juicio, la decisión. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Bien. Fíjense, en el encuentro conversamos un poco sobre los neurotransmisores. Teníamos el primero, que es la acetilcolina, que se encuentra en las neuronas que están situadas en el tronco encefálico, el que les conversaba hace unos minutos. Y esta acetilcolina participa en los procesos de atención y de excitación. Y es fundamental para ejecutar los movimientos, ¿sí? Entonces, tenemos la dopamina, que coadyuva al control de los movimientos y es de vital importancia para la motivación. ¿Qué es lo que sucede? Cuando existe una emoción, cuando existe una acción que moviliza el tronco encefálico o que causa un impacto motivacional en el estudiante o en el niño, comienzan a generarse, ya puede ser de manera abrupta, estos neurotransmisores. Y cuando un neurotransmisor se genera de manera abrupta, puede generar algunas acciones negativas, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos la noradrenalina, la cual es capaz de modular los procesos de aprendizaje dentro del cerebro y está involucrada en los estados depresivos y maníacos. ¿Qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es la sustancia química que va a permitir que una neurona traslade su información a otra neurona de manera más rápida, ¿sí? Y este neurotransmisor tiene una función y se segrega en un momento adecuado. Por ejemplo, si el estudiante quiere bailar, ¿sí? Se va a segregar o
no es que se va a segregar porque constantemente se segregan, pero ¿quién tiene la función en ese momento? La acetilcolina. ¿Por qué? Porque es la que va a ejecutar el movimiento, es la que va a hacer que la neurona traslade la información del movimiento a otro. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro? El cerebro toma la decisión o piensa qué quiere hacer y enseguida el cerebro comienza a decodificar esta información o esta orden para enviar los estímulos correspondientes. Por ejemplo, cuando usted desea escribir, usted ya sabe que tiene que tomar el lápiz. Entonces, ¿qué hace su cerebro? Identifica, debo tomar el lápiz y comenzar a escribir. Voy a escribir la letra A. Ya en su cerebro está la imagen de la letra A. Él lo que hace es decodificarla y llevarlo al plano. Pero para que eso suceda, pues evidentemente tienen que existir diversas contracturas musculares para que su cuerpo pueda desarrollar la escritura. ¿Sí? Ojo, la contracción muscular es distinta a la contractura muscular. ¿Sí? Porque la contracción muscular es cuando el músculo se acorta y se alarga. Por ejemplo, cuando yo me estoy peinando y hago este movimiento, el bíceps, que es el músculo que se encuentra en el brazo, se recorta. ¿Para qué? Vamos a ver, es importante que nosotros sepamos esto, porque así vamos comprendiendo cómo funciona nuestro cerebro. Me quiero peinar. Entonces, yo tengo mi peine y me voy a peinar. Para ello, el bíceps tiene una inserción en este hueso. Entonces, él lo jala. Se acorta y ala el antebrazo. Entonces, yo voy haciendo esta acción porque se está llevando a cabo varias contracciones musculares. Cuando hablamos de contractura, es lo que normalmente nos sucede cuando estamos estresados y tenemos el músculo como que pareciera como una piedra, ¿sí? Que toma una posición en donde no hay posibilidades de movimiento, ¿sí? Por ejemplo, en el trapecio, cuando usted está estresado y le duele la cervical, es porque hay una contractura en el trapecio y esto normalmente se tensa, el músculo se tensa. Entonces, bien, es un poco para comprender qué pasa en el cerebro del estudiante cuando quiere movilizar una parte de su cuerpo. Él envía el estímulo al cerebro y el cerebro pues emite los diversos estímulos hacia las ramificaciones nerviosas. Ahora, tenemos la serotonina. La serotonina está relacionada con el ciclo del sueño y la vigilia. ¿Qué sucede? Cuando no se segrega la serotonina en el porcentaje adecuado, es posible que tengamos insomnio, ¿sí? Entonces, es importante saber esto. ¿Por qué? Porque muchas veces la segregación de estos neurotransmisores podemos nosotros mismos, hablo que podemos mejorar nuestra segregación de neurotransmisores mejorando nuestra alimentación o comiendo alimentos que permitan o favorezcan que estos se segreguen de una mejor forma. Bien, ahora vamos a hablar de la organización funcional de la corteza cerebral. ¿Sí? Fíjense. Bueno, es el cerebro. Aquí tenemos los distintos lóbulos, ¿verdad? Pero ahora esos lóbulos se dividen en áreas. Cada lóbulo tiene un área. Ya en la próxima imagen lo van a observar mejor. Entonces, cada área se encarga de una función específica. Por ejemplo, las áreas sensoriales o sensitivas. Hay áreas, fíjense, como por ejemplo, esta área es la del gusto, esta es la del tacto, esta es la de la vista, aquí está la del oído. Justamente, si se dan cuenta, la del oído está cercana al órgano auditivo y esta es la del olfato. ¿Qué sucede? Puede haber una lesión en una de estas áreas sensoriales. Por ende, ¿qué va a pasar? Si yo me golpeo la cabeza y tengo una lesión en el área sensorial relacionada con el oído, posiblemente mi audición no sea tan buena. O ya no escuche lo mismo que escuchaba antes. Ahora la persona me tiene que gritar para yo poder escucharla.
¿sí? Para estimular estas áreas existen diversas actividades, pero como les mencionaba, una de las más importantes es que el estudiante modifique la alimentación, y eso es un trabajo que la maestra tiene que ir haciendo de forma paulatina. Otra de las actividades que se ha estudiado son los masajes que se realizan en esta zona del cráneo, ¿sí? Porque no es cualquier masaje. Por supuesto, ¿qué les quiero decir con esto? Esto es una información general, no es que ustedes van a hacer una sesión de masaje en el salón de clase, porque evidentemente no es que no se pueda, pero sí es un poco complejo llevar a cabo y explicar educativamente qué es lo que se busca. Pero nosotros como educadores sí podemos enviar una actividad para la casa que la mamá logre acariciar o hacer el masaje al estudiante. Por ejemplo, cuando usted le hace un masaje, inclusive ustedes mismas, si usted va a la peluquería o al gabinete y le están peinando, le están haciendo algo, a muchas personas les da sueño. ¿Por qué? Porque en ese alar el cabello, no te están alando solamente el cabello, sino que te están estimulando el cuero cabelludo. Y debajo de ese cuero cabelludo tengo mis áreas. Posiblemente sean más sensibles que otras. Entonces me da sueño. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos en consideración esto para la estimulación. Quizás lo puedo hacer con algún sobrino, ¿sí? Con algún primo, puedo realizarlo. Inclusive en ustedes que son adultos, ustedes lo pueden realizar. Y justamente esto les comento y recuerdo un video que vi en las redes sociales de un muchacho que tiene uno de estos masajeadores que son como, parecen una mano, pero tienen como alambre y les hacen la cabeza así. Y la muchacha está descuidada y él apenas introduce el masajeador, la muchacha se relaja, o sea, es una cosa que es involuntaria. ¿Por qué? Porque el cerebro enseguida eso toca fibras. Entonces, es impresionante. Eso lo venden, inclusive uno pudiese comprarlo para para tenerlo en casa y hacer uso de ello. Entonces, fíjense, esta zona, fíjense que no están estas áreas sensoriales determinadas en un lóbulo. La vista está en el occipital, el oído está en el temporal, al igual que el olfato, ¿sí? Y por ejemplo, si yo quisiera desarrollar el tacto con mis estudiantes, nosotros vamos a realizar actividades en donde pongamos a prueba el reconocimiento de texturas, ¿sí? Donde podamos utilizar, por ejemplo, también en la vista, puedo colocarle imágenes de diversos tamaños, ¿sí? Y por supuesto, estimular todo lo que son los órganos de los sentidos. Ahora, las áreas motoras, existen áreas motoras primarias que controlan los movimientos del cuerpo, están las motoras secundarias que almacenan los planes motores, como caminar, andar en bicicleta, colocarte los zapatos, y están las áreas de movimientos oculares, que es la área que coordina, por supuesto, la mirada, y que ambos ojos visualicen al mismo punto. Yo creo que ustedes han tenido compañeros o conocidos que posiblemente tengan alguna deficiencia visual o que de repente su mirada en un ojo esté direccionada hacia lo horizontal y el otro esté un poco virado. ¿Qué sucede con ellos? Hay una dificultad en una de las áreas motoras encargadas de los movimientos oculares. Y eso se trabaja, inclusive se puede corregir también. Pero por supuesto que eso va a depender de la lesión y eso por supuesto lo evalúa un médico especialista en el área. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con estas áreas motoras? Que yo quizás puedo controlar los movimientos de mi cuerpo, pero posiblemente si yo tengo una dificultad en el área motora secundaria, a lo mejor no lo recuerde. ¿Cómo es que tengo que montar la bicicleta y cómo era que tengo que caminar? Y a lo mejor me lo enseñan y después se me hace más complicado. Hemos tenido casos de estudiantes, por supuesto, son escasos, son muy escasos estas situaciones, pero se presentan en ocasiones algunas dificultades de aprendizaje relacionadas con que el estudiante
se le enseña una actividad el día de hoy y el día siguiente no recuerda lo trabajado o recuerda escasamente lo que hizo. Entonces, estos casos, por supuesto, son derivados al DS y se realizan actividades que puedan estimular estas áreas motoras secundarias. Aquí ustedes pueden observar. Miren, aquí están los lóbulos y aquí están las diversas áreas motoras. El área motora está en el frontal, en el lóbulo frontal. Justamente por esta razón, el lóbulo frontal es el que se encarga del movimiento. Tenemos el área premotora, es decir, es el área que se encarga de visualizar o de gestionar el movimiento antes de su acción. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos las áreas asociativas. Las áreas asociativas se correlacionan con las funciones de integración más complejas, la memoria, la cognición, el razonamiento y el intelecto. ¿Sí? Si ustedes ven en esta imagen, ustedes pueden encontrar, fíjense que aquí, en este surco, en el surco de Silvio, que es el que divide el cerebro en mitad, están todo lo que está relacionado con los movimientos de la cara, de la lengua, de la mano, del brazo. Es decir, cada una de estas áreas usted puede estimularlas de manera simultánea. Cuando un estudiante hace un ejercicio, cuando un estudiante realiza un ejercicio de gimnasia cerebral en donde escucha la orden y debe realizarla y la orden es compleja, es capaz de colocar, en marcha el desarrollo de las áreas asociativas, de las áreas motoras, ¿sí? Entonces, es importante comprender que este funcionamiento va de la mano uno con otro. Es decir, un área depende de la otra. Fíjense, ahora tenemos el área asociativa frontal. Aquí ustedes pueden ver las áreas de asociación sensitiva, las áreas de asociación visual, la área visual primaria. ¿Sí? Estas áreas de asociación están involucradas con el intelecto, las funciones intelectuales superiores. Hablábamos de que las funciones intelectuales superiores están determinadas con el emitir un juicio. Para que una persona sea capaz de emitir un juicio, tiene que llevar a cabo la reflexión de ese accionar para luego decir por qué opina que está bien o está mal. ¿Sí? Porque cuando yo emito un juicio yo puedo decir, no, Leonor no lo hizo bien, eso es incorrecto su proceder. Para que yo pueda decir eso de Leonor, de María Leonor, tengo que haber llevado a cabo un pensamiento, una reflexión para poder y haber relacionado quizás con alguna experiencia por qué está mal. Y si está bien, también tengo que hacer ese proceso. ¿Qué es lo que sucede? En estas áreas asociativas estamos hablando también de lo que son los componentes del lenguaje. Y para el desarrollo del lenguaje, aquí tengo la pausa activa, ya va, y para el desarrollo del lenguaje, nosotros vamos a trabajar dos áreas. El área de Broca y el área de Wernicke, que son una de las más importantes en el área de educación inicial, porque justamente están relacionadas con el lenguaje y la comprensión del mismo. ¿Sí? Entonces, como siempre, vamos a hacer nuestra pausa activa para estimular nuestro cerebro y así estar más pilas al encuentro del día de hoy. Yo les voy a explicar. El día de hoy vamos a hacer una actividad con música. Ustedes me van a ver a mí y luego ustedes solitas las van a hacer y yo las voy a ver. Déjenme, ahora sí. Entonces, fíjense, la canción cuando empiece tiene varios momentos, ¿sí? El primero es turu turu, es aquí, derecha, izquierda, arriba y aplauso. Vamos a ver ahora con la canción. Ya le enseñé el movimiento, que ya no se lo debería haber enseñado, sino con la canción de una vez. Voy. Ok, ahora yo sí las voy a ver, ahora sí las voy a ver. Preparadas. Al ritmo de la música. Voy. Ay Dios, se me pasó.
Ahora no quiere sonar porque no las quiere, como que no quiere que las vea. Ajá, se quedaron. Turu, 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 turu. ¿No se escucha? Ok. Déjenme entonces, me hubiesen dicho antes, vale. ¿No escucharon ni la primera vez? Tampoco. Entonces primero lo voy a hacer yo. Otra vez. Ahí me dicen si se escucha. ¿Sí se escucha ahí? Ok. Vamos entonces otra vez. Ahora les muestro yo primero y después ustedes lo hacen al ritmo de la música. Muy bien, ahora yo las voy a ver. No crean que ya lo hicieron y ya se acabó todo. No, 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 no. Vamos a ver, ahora sí las voy a ver a ustedes. Ya saben, derecha, izquierda, arriba, y cuando dice ay, 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 usted aplaude. Tan, tan, tan. Ok. A ver. Ok, muy bien. Excelente. Allí las vi. ¿Qué es lo que sucede con estas actividades? Con estas actividades, el cerebro va comprendiendo en qué momento debo hacer el movimiento, además de qué movimiento debo hacer. Parecido a lo que hace Wendy cuando enseña la canción con el pictograma, ¿verdad? Él ve la imagen, identifica cuál es la palabra, encuentra el ritmo y canta, ¿no? Por supuesto que eso es más complejo, una actividad más compleja, pero este tipo de actividades buscan lo mismo. ¿Por qué? Porque él tiene que identificar en qué momento de la canción él hace el movimiento. Entonces a veces ustedes se quieren adelantar, pero entonces como hay una parte de la canción en donde tienen que hacerla aplaudir con la palabra que dice el chico de la canción, pues entonces allí comienza a hacerse un proceso donde él debe controlar el movimiento y coordinar con la música. Entonces, todos estos elementos, fíjense lo importante que es que con tan solo un pedacito de una canción podemos hacer maravillas, ¿sí? Inclusive, Wendy pudiese enseñar la canción, es que yo estaba pensando en eso, Wendy, casi el día de ayer, enseñar la canción y también agregar un movimiento a esa canción, pero por supuesto, quizás con una canción que les hayas enseñado más corta, pero mira, si aprendieron a cantar esa canción, o sea, con pictogramas y ya tienes varias canciones, pues yo creo que puedes agregarle un movimiento de manera específica a cada, o a una línea, por decirte, para que no sea toda la canción. Bien. Ahora fíjense, está el área asociativa somatosensorial, ¿sí? Que es la encargada de procesar la información sensorial de la piel, los músculos y las articulaciones. ¿Qué sucede cuando usted va a agarrar algo y está muy caliente? Usted lo suelta, ¿verdad? Usted automáticamente, usted suelta lo que tiene en la mano o si lo puede dejar. ¿Qué es lo que pasa? Miren que es interesante. Hay personas que aunque se estén quemando y llevan la taza en la mano, son capaces de tolerar el dolor y hasta dejar la taza en la mesa o en el lugar más cercano o ponerla en el piso. Hay otras personas que no toleran y enseguida sueltan y se cae lo que estén llevando. ¿Cierto o falso? ¿Qué es lo que pasa? Todo esto va delimitado por esta área asociativa. ¿Sí? Si esta es un área asociativa que no ha sido trabajada o que realmente porque, ¿qué les quiero decir? No necesariamente todas las áreas del cerebro deben ser trabajadas. ¿Sí? Ya nosotras con este conocimiento y sabiendo qué podemos hacer es distinto porque nosotros nos vamos a dedicar en el aula de clase a estimular el cerebro. Pero eso no sucede con normalidad. Yo no les quiero decir que todas las maestras están desarrollando o están trabajando actividades que estimulen el cerebro. Entonces, lo ideal es que nosotros comencemos y demos el paso. Yo sí les envié ese cuadernillo, no sé si lograron observarlo,
el cuadernillo que les envié por WhatsApp, me parece que utilizan palabras sencillas para explicarle al representante el funcionamiento cerebral y luego hacen un desglose de diversas actividades que están pensadas para la estimulación cerebral y para que se estimule esas interconexiones axónicas y que el estudiante pueda fortalecer su estructura o su esquema mental. Entonces, fíjense, en esta área asociativa sucede que ella es capaz de interpretar y detectar el dolor, ¿sí? Entonces, en dependencia del fortalecimiento o no de esta área, la persona tiene la posibilidad de soltar o mantener un poco el dolor y ponerlo en su lugar. También nosotros sabemos que existen personas que tienen una capacidad del dolor diferente a la de nosotros, ¿sí? Hay personas que usted lo ve, pero te operaron y ya enseguida te paraste, pero eso duele demasiado. Entonces, todos son diferentes, por supuesto, todos los cerebros son distintos y responden de manera distinta a estos diversos estímulos. Es el encargado también de la temperatura corporal y de la presión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A través de esta área, la persona puede percibir el tamaño, la forma o la textura de un objeto mediante el tacto, ¿sí? Entonces, cuando el estudiante, usted desarrolla el tacto, si recuerdan, en la diapositiva anterior, cuando trabajábamos las áreas sensoriales, por este lado se encuentra el tacto. Entonces, cada área profundiza. Hay un área que es la encargada de la función general y otra que profundiza esta función. Luego tenemos el área asociativa integrativa común, ¿sí? En esta área es la que recibe los impulsos nerviosos. ¿De dónde? Del área visual y del área auditiva. Esta área los interpreta y los integra formando los pensamientos, los cuales estarán basados en las sensaciones que ha interpretado. Entonces, fíjense que es un área compleja. Por eso es que es el área integrativa. ¿Por qué? Porque ella va a integrar el área de la audición con el área visual y va a lograr que el niño pueda interpretar lo que está observando y a través de ello pueda formar su pensamiento. Y formando el pensamiento se genera el juicio. Luego que soy capaz de generar el pensamiento, ¿sí? Entonces, por eso es que la neuroeducación busca estudiar el cerebro mientras el estudiante aprende con la intención de que se puedan identificar que cada una de estas áreas ejerce una función importante en la comprensión del estudiante, en la atención que el estudiante es capaz de prestar a una clase. Entonces, es necesario que nosotros podamos reconocer el funcionamiento cerebral y que podamos también identificar diversas actividades que vayan direccionando la consolidación o inclusive la reproducción de neuronas. Nosotros tenemos a los estudiantes en la primera etapa de su vida. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de estimular y de generar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Ya cuando nace el niño, ya tiene más de 100 billones de neuronas. Esas neuronas, en dependencia de la estimulación, pueden morir o se pueden mantener y fortalecerse. O por ejemplo, si el estudiante del primer a segundo año quizás estuvo en una casa en donde no hubo una preparación, una estimulación adecuada, cuando ingresa al inicial 1, la maestra de inicial puede estimular el cerebro y ayudar a que se reproduzcan algunas neuronas y se fortalezca la corteza cerebral. Recuerden que esto que está aquí, o sea, esto que recubre el cerebro es la corteza cerebral y que esa corteza cerebral tiene neuronas y que esas neuronas son las que generan el impacto en cada una de estas zonas. Por eso es que la corteza cerebral o córtex cerebral
es uno de los órganos más importantes, es un tejido, perdón, es uno de los tejidos más importantes del cerebro. ¿Sí? Bien. Vamos con el área parietal. El área parietal, en ella se encuentra el área sensitiva primaria y el área sensitiva secundaria. En ella están involucradas la relación que existe entre las funciones mentales. Y en ella también está el área de Wernicke, que es el componente sensitivo del lenguaje. Es lo que comprendemos y entendemos. ¿Sí? Es cuando, y eso les tengo unos ejemplos a continuación, porque justamente estas son una de las áreas que nosotros debemos profundizar en educación inicial. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, el área de Broca es la que está de color morado y el área de Wernicke es la que está de color amarillo o color mostaza. Ellas se unen, ¿verdad? Por unas fibras nerviosas. ¿Por qué se unen? Porque ambas están ligadas con el proceso del habla, pero tienen funciones distintas. ¿Sí? Por ejemplo, el área de Wernicke es la que se encarga de procesar los sonidos típicos del habla y plasmarlos a modo de palabras y conceptos. Es decir, su función es decodificar los fonemas. Cuando yo digo, hola, ¿cómo estás? El estudiante me va a responder, pero es capaz de responderme porque comprende la oración que yo le estoy diciendo. ¿Quién es el encargado de que el estudiante o el niño en este caso comprenda lo que yo le estoy mencionando? Pues evidentemente el área de Wernicke. Mientras que el área de Broca se encarga de la interpretación de varios tipos de estímulos y la generación de las respuestas verbales. Fíjense que el área de Broca es la que coordina el órgano fonador, el aparato fonador, para que pueda darse el habla. Está relacionado con la pronunciación. Y el sentido de lo que yo pronuncio me lo da el área de Wernicke. Vamos a prestar atención a estos dos videos que les he colocado, donde hay una fase, es decir, donde hay una dificultad, una lesión en esta área. Y ustedes van a prestar atención a los dos videos para que puedan identificar cuál es la diferencia entre las dos áreas y su importancia en el desarrollo de la educación inicial. Bueno, Ana trabajaba como diseñadora de interiores antes de sufrir una lesión en el parietal izquierdo. Su lenguaje va desde el silencio casi total hasta un habla pausada. Quiero que me digas cosas y quiero que te esfuerces, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Me das tu mano? Vale, mira. Cartas. Muy bien. Ponte la mano aquí. Solo construye frases de una o dos palabras, sin gramática, como mensajes telegráficos. Es consciente de todas sus dificultades. Pintas. Vale. Mira, voy a decirla yo y luego tú la repites. Fíjate, ¿eh? Pan. Pen. Ahora, un poco más fuerte. Pen. Hombre. A ver esta, que a ti te gusta mucho esta, ¿verdad? La man... La. Manzana. Dilo tú. Manzana. Hombre, ahora. No ves que cuando te esfuerzas sí que te sale bien. Bueno, vamos a explicar también una cosa divertida, como son las vacaciones de Semana Santa. Que me han dicho que te vas de juerga. Explícame cosas, dime cosas, va. No. En la playa. Un poquito más fuerte, esfuérzate. Me voy a la playa con Isa. ¿Ahora tú? ¿Sí? Me pues a la palabra
Ahí está. Te vas a la playa con Isa. Oye, ¿yo me puedo venir con vosotras? Sí. ¿Sí? Venga. Muy bien. Fíjense que es importante que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque ella comprende la pregunta, ¿verdad? O sea, ella sabe y comprende lo que le están diciendo, pero hay una dificultad para pronunciar la palabra. Ahora, ya yo me adelanté y le dije la diferencia, pero bueno, igual vamos a ver entonces el otro video. Bueno, Ana. Vamos a ver el siguiente video, la que vimos el área de Broca, y ahora vamos a ver cuando hay una fascia en el área de Wernicke. Enséñame tu pueblo. A ver, Félix tuvo un infarto isquémico a causa de una operación. Dice palabras sin significado real, pero mantiene una entonación correcta en el discurso. Mira, ¿quiénes son estos? Uy, esto. ¿Quién es? Unos cabales de Leira. Esta es tu hija, que se llama... ¿Cómo se llama tu hija? Pues poca jaza. Una ras de esto lo cogían. A ver si te sale, venga, que esto... Tu hija se pondrá muy contenta si la nombras, hombre. Esto cógelo, Vamos a intentarlo, vamos a intentar. Esto sí que lo hemos de conseguir. Venga, José, ahí, Félix. Él es José Luis. Vení. Hombre, claro. Yo veníme, vamos, verás. Claro. ¿Cuál era tu casa de todas estas, Félix? Desde aquí. ¿Desde aquí la veías? Desde aquí, de las dos manos. ¿Y los amiguitos que tenías cuando eras niño vivían todos en este pueblo también? Claro que ya dejado siempre nos hemos encortado ahí. Desde que mi padre podía enterme y pedir domicilio y hacer y todo por mis hijos, pues... por eso. Tiene la comprensión alterada. ¿Qué juegos jugabas? Cuando no encuentra palabras adecuadas, se las inventa, Hombre, pues llegando a sí, hablar una jerga que solo él entiende. porque todas estas vivetas que tienen los niños en el veredicto, esas nivelas eran los rotósiles. Ya. Que estas, las rosetas ahí, todas y ya haces más alto. Félix, ¿y a los amigos que tenías en el pueblo cuando eras pequeño los sigues viendo ahora? Pues aparente, todas las del pueblo, todas las de aquí, todas que vieron que peles, que no hay plan, no hay taro, no hay tapada, hay todas las del cuidado. A mí me toría de que se echarla la retaran ahora y que se resultaran y salieran burtero y las aunurata la bello y las cogías, pero aunque se da cuenta nada. Ha cambiado. Mucho, porque unos catan muchos y estos no caen ya y para que un negro. Pero en fin. Bien, déjenme dejar de compartir para verlas. Ahora, por ejemplo, después de haber visto estos dos videos, pueden identificar la diferencia que hay cuando hay una dificultad, ¿verdad? En el área de Broca y el área de Wernicke. Es importante que nosotros podamos socializar para que podamos identificar. Este es un espacio en donde podemos conversar, es un espacio en donde es importante el diálogo para que podamos estar claros en la incidencia que tiene el desarrollo cerebral. Fíjense que ellos no tenían esta dificultad antes. ¿Sí? Eso es importante aclararlo. Debido a un accidente y a un infarto, pues cerebral también ocasionó que esa zona se debilitara. Por lo tanto, ambos presentan una sintomatología. ¿Qué pudieron observar con un área y la otra? A ver, las escucho. En el primer video. Michelle, Leonor, ustedes, bueno, pues bueno, primero vamos a ver, a escuchar a Leonor y después escuchamos a Michelle. Que en el primer video que se presentó, la señora tenía problema en pronunciar y solo podía decir dos palabras, o sea, frase de dos palabras, como tocar, playa. En cambio, el otro señor podía hablar, pero con una breve dificultad. O sea, la diferencia era notable. Sí, fíjense que ella, que es una diseñadora, ella podía, ella sabe que lo que le estaban mostrando es una manzana,
pero la dificultad que estaba era en la pronunciación. Inclusive, si ustedes se dan cuenta, la muchacha, en este caso la terapeuta, cuando la está ayudando, le agarra las manos y también le pone las manos aquí en la garganta porque ella, cuando se coloca las manos en la garganta, tiene la posibilidad de sentir la vibración de la palabra. ¿Sí? Y es una manera de decirle que tiene que hacer un sonido con la R o con M, ¿sí? Entonces, eso es importante. Ahora sí, Michelle. Como dijo mi compañera Leonor, sí, en el primer video se vio que se esforzaba mucho para poder hablar y pronunciar, entonces le costaba mucho a la mujer, y en el otro video también, o sea, sí pronunciaba, pero se veía la diferencia entre los dos videos. Ajá, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la diseñadora y Félix? ¿Cuál es? O sea, hay una diferencia porque Félix sí podía elaborar frases largas, inclusive tenía un discurso, pero en ese discurso perdía el hilo del mismo y comenzaba a decir frases que solamente él comprende y que no es de comprensión para el contexto, o sea, para las personas que acompañan. No es de pronunciación, está direccionada también con la comprensión del mensaje. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros sepamos esto. Primero, porque debemos estimular estas áreas con la posibilidad que tenemos de que el estudiante se exprese. Cuando el estudiante pronuncia una palabra de manera inadecuada, la corrección de la palabra favorece el desarrollo del área de grupo. Muchas veces decimos, no, está pequeño, no lo voy a corregir, él va trabajando en eso posteriormente. No, la corrección debe hacerse y si lo vuelve a decir, se vuelve a corregir. Con mucho tino, con mucha sutileza, pero debemos hacer la corrección. Hay muchos docentes que dejan pasar estos elementos y ¿qué es lo que sucede? El aparato fonador, el organismo, la mente, interpreta que eso es lo correcto. Por ejemplo, si ustedes nunca les corrigieron una palabra y usted la dice y la dice y la dice. Por ejemplo, cuando nosotros redactamos, que a veces colocamos pero sin embargo. Y cuando utilizamos pero no podemos utilizar sin embargo. O cuando utilizamos sin embargo no podemos poner pero. Pero anteriormente uno decía pero sin embargo y nadie te corregía. Y nadie te dijo que eso no se dice así. Que usted dice pero o pero tú sabes, pero no me gusta o sin embargo tal cosa. Pero las dos palabras juntas no. Entonces, nuestro cerebro cuando no se corrige gramaticalmente, ¿verdad? Comienza a utilizar esa frase. Ahora, cuando ya nos dijeron que no sé, que debemos utilizar una de las dos, o pero, sin embargo, pero que las dos juntas no, cuando usted lo dice, enseguida usted se paraliza y dice, no, no puedo decirlo así. Y estructuras la frase de otra manera. Entonces, así funciona el cerebro. El cerebro es, puede modificar sus estructuras mentales. No es que si me enseñaron así, entonces así me voy a quedar toda la vida. Ah, que es complejo. Sí, es complejo realizar una modificación de un esquema mental, pero se puede llevar a cabo. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos esto en consideración. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Y vamos a trabajar ahora con lo que son los factores que inciden en el desarrollo cerebral. Hay varios factores. Tenemos el factor nutricional que está relacionado directamente con la ingesta de alimentos. Tenemos el factor emocional. Tenemos el factor de índole de genética, ¿verdad? Que allí en la genética nosotros como docentes tenemos poco alcance. ¿Por qué? Porque ya la genética viene dada desde el primer momento de la gestación. Sin embargo, podemos realizar cambios en este funcionamiento si estipulamos las estrategias adecuadas. Tenemos el factor ambiental que está relacionado con el entorno familiar y el entorno socioeconómico.
yo estuve leyendo un artículo en PDF, que inclusive quisiera poder compartirlo con ustedes, porque en ese artículo el autor menciona que desde los 8 hasta los 12 años hay una estructura mental que comienza a formarse y que está relacionada con lo emocional. Y que si el estudiante en ese periodo o en ese estadio convive en un entorno familiar agresivo o violento, puede generar el desarrollo abrupto o la segregación abrupta de la dopamina, y cuando la dopamina se segrega de forma abrupta, genera en el niño situaciones de ira. O sea, es complicado el funcionamiento cerebral. Entonces, es importante que nosotros podamos garantizar a nuestros, o sea, por ejemplo, quizás a nuestros hijos, conociendo este desarrollo y la importancia del mismo, o el impacto que tienen estos factores en el desarrollo cerebral, nosotros podamos controlar nuestro entorno familiar. Pero debemos comprender que cada uno de nuestros estudiantes tiene un entorno familiar distinto, y que a partir de ese entorno, él va a mostrar ante el mundo una actitud. Entonces, debemos dejar de pensar de que, por ejemplo, a veces, y las he escuchado algunas maestras, es que ese niño es muy malcriado. Pero es que él no nació malcriado. ¿Sí? Él está en un periodo de formación en el cual lo están haciendo así. Si ustedes me preguntan, no sé si lo saben, pero hay unas estadísticas altísimas relacionadas con el síndrome del niño emperador. Entonces, ¿qué es el niño del síndrome emperador? Es el niño que es el emperador de la casa, en donde mamá le dice que sí, en donde le tienen que dar todo al niño. Entonces, ¿qué pasa con ese contexto? O sea, ¿qué pasa con ese niño? Vamos a hablar educativamente. Cuando ese niño sale a la calle o ese niño va a la escuela y se encuentra con Michelle, y Michelle le dice, no puedes en este momento sacar el agua porque estás haciendo la tarea de matemática. Un ejemplo. Allí va a haber una crisis porque hay una persona que está colocando un límite. Entonces, ¿qué pasa allí? Ahí hay un funcionamiento cerebral, ahí hay una segregación de una hormona, ahí hay, o sea, lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que pensar cómo atacar estos casos, porque actualmente hay muchos de ellos. Creo que alguien activó el micrófono, ¿no? Ok. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que sucede? Entonces, y para cerrar esa brecha que habría en relación al síndrome del niño emperador. Cuando el estudiante, cuando el niño no conoce límites, cuando es adulto, ¿verdad? Y su mamá, yo soy la hija de Wendy, y Wendy, yo le pedí que me diera unos zapatos y Wendy me los compró, y yo le dije, no mamá, yo no quiero esto, quiero unos fucsia con blanco. Y Wendy salió desesperada y me trajo los zapatos. Y yo estoy contenta porque ya Wendy sació mi deseo de mis zapatos. Ahora yo ya estoy grande y yo quiero el reloj que tiene María Leonor. Pero ¿cómo hago? Porque ya no está Wendy que me da las cosas. Ahora yo tengo que trabajar por eso. Pero mi mamá, Wendy, me los daba inmediatamente. Y yo no puedo esperar porque yo soy la reina y quiero el reloj que tiene María Leonor. Cuando esté adulta o adolescente, yo puedo incurrir a acciones negativas para poder obtener lo que quiero. También eso puede llevar a cabo que se active la serotonina, que es la que está relacionada con las depresiones o con las actividades maníacas, y yo me puedo intentar suicidar, que Dios me cuide, pero por esa situación. Por ejemplo, ha pasado casos, y ustedes lo han leído en la prensa, un adolescente mata a otra porque no quiso ser su novia. Pero Dios mío, ¿será que ese niño nunca nadie le dijo que no en casa? No hay límite. El límite no es solamente para el niño,
el límite es para el niño y para el adulto que va a ser ese niño, porque él no se va a quedar niño toda la vida. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros sepamos que también el decir no en el salón de clases y decirle el por qué no se puede, eso también tiene una incidencia en el cerebro y y coadyuva a la formación integral de la persona. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros acotemos esto y por eso les hablo del entorno familiar, socioeconómico y cultural. Por supuesto que hay factores como las lesiones cerebrales que también van a ocasionar en el estudiante alguna dificultad. Las experiencias directas relacionadas con la violencia o con la agresividad también pueden generar algunos déficits en cuanto al desarrollo cerebral y el proceso de aprendizaje y los aprendizajes previos. Vamos entonces a iniciar con el factor nutricional. Fíjense, la alimentación es la base necesaria para un buen desarrollo físico, psíquico y social de los niños. Durante la primera infancia, los niños y niñas pasan por un proceso de crecimiento y un desarrollo muy intenso. Para que estos órganos se desarrollen efectivamente, los niños necesitan nutrientes y los nutrientes los extraen directamente de los alimentos. Si a mi hijo yo le doy comida chatarra, helado, chocolate, snack constantemente, existe una posibilidad de que él pueda desarrollarse en los primeros años de su vida con normalidad, ¿sí? Porque está joven y el organismo va segregando algunas hormonas de manera natural. Pero cuando van creciendo, y esto se los digo porque es así, hay estudios científicos en los cuales dicen que, por ejemplo, la mujer va, a medida que va aumentando su edad, va disminuyendo la segregación de las hormonas, incluyendo el estrógeno, que es la que le permite la procreación. Es por eso que a las mujeres le dicen, ya el reloj biológico te está pasando. ¿Sí? Porque existe una disminución en la segregación de las hormonas. Porque a las mujeres ya llega un momento en que se nos cae el cabello, porque justamente la hormona comienza a hacerse deficiente, su segregación, su producción. Y por eso debemos ayudarle. Hay mujeres que toman algunas pastillas, pero hay otras que se alimentan de manera correcta para que esto no suceda. Entonces, fíjense, eso es importante, que en los primeros años de vida se pueda favorecer una alimentación adecuada al niño para que pueda desarrollarse. Ahora, fíjense, la madre debe cuidar su alimentación durante el proceso de gestación. Esto les comenté en el primer encuentro. Pero evidentemente allí nosotros no podemos hacer nada porque ya cuando el estudiante llega a nosotros, llega ya formado. Ya lo formó la mamá, ya lo ha alimentado quizás por 2 o 3 años y nosotros vamos a recibirlo. Sin embargo, podemos hacer algo. ¿Sí? Fíjense que dice, las carencias nutricionales de la madre durante el periodo prenatal tienen consecuencias severas, afectan el crecimiento del feto, originan alteraciones en el sistema inmunológico, por lo que hay un mayor riesgo de contraer infecciones, aumentando los riesgos de enfermedades como la neumonía. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el feto se está formando, inclusive a las madres comienzan a inyectarle algunas sustancias que favorezcan el crecimiento del feto. ¿Sí? Maduración de los pulmones, eso es una inyección. Entonces, ayudan a que el pulmón se madure y que cuando el niño ya salga, o nazca, perdón, pues ya sus pulmones hayan madurado. ¿Cómo el médico corrobora la maduración pulmonar? Cuando el niño llora y grita. ¿Sí? Inclusive, en el llanto del niño pueden identificar cómo ha sido formado en el vientre. Hay niños que lloran de manera muy consentida, hay otros que lloran a gritos. ¿Sí? Entonces, fíjense que todo eso va delimitando, todos esos gestos, todos esos sonidos, delimitan el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, para un recién nacido, la lactancia materna debe ser exclusiva. Es importante, porque es la única manera en donde él obtiene los nutrientes. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que mi mamá entonces come cualquier cosa. La mamá come cualquier cosa. Allí también, eso que ella come, es lo que le traspasa a través de la leche materna al niño.
Por supuesto, también tenemos otros. Hay alimentos que son indispensables para el cuerpo humano, como lo son las proteínas, el yodo, el hierro, las vitaminas en general, los minerales, el calcio y el agua. Hay que evitar alimentos que sean o que tengan un contenido alto en grasa, en sal y en especies, ¿sí? Así como las que tienen carbohidratos en exceso. Esos son alimentos que deben evitarse porque no tienen mayor cantidad de nutrientes y cuando el estómago realiza el proceso digestivo y comienza a hacer las separaciones, por ejemplo, de los carbohidratos, hablamos de carbohidratos, arroz, pasta, ¿sí? Pan, esas harinas generan que el estómago retrase su función, lo alentizan, lo ponen más lento. Y por eso es que muchas veces, por ejemplo, una persona que tiene estreñimiento, le evitan el consumo de harinas para que pueda favorecer este proceso digestivo, ¿sí? Fíjense, la desnutrición en la primera infancia genera mire, imagínense ustedes, genera cambios irreversibles en el desarrollo cognitivo. ¿Por qué? Porque cuando hay desnutrición, el cuerpo comienza a extraer los nutrientes de los músculos para poder mantener a los órganos como el corazón y como los pulmones, los riñones, funcionando. Entonces, extrae los nutrientes del músculo y por ende, nosotros podemos notar que a los niños que tienen desnutrición, se les ve solamente la piel que recubre el hueso. Entonces, allí, por supuesto que cuando hay este caso, el niño no puede desarrollar adecuadamente las conexiones neuronales y por ende, no voy a decir que no va a aprender a leer, que no puede hablar, pero sí se va a presentar con dificultad o lo va a hacer con dificultad. Y la obesidad también genera en el organismo, o en este caso en el desarrollo cerebral, tiene una incidencia, ¿sí? Porque va a haber una descomposición en los sistemas, no solamente orgánicos, sino también cerebral. Fíjense, hay un doctor, Regino, que él expone lo siguiente, ¿verdad? Y refuerza la enorme vinculación que existe entre la nutrición y la cognición. Dice, el cerebro necesita para su desarrollo y función normal tanto la ingesta de macronutrientes, entendiendo los macronutrientes como los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, como de micronutrientes. Cuando le hablo de grasa, no le hablo de salsa de tomate y mayonesa en el papipollo, no. Sino, por ejemplo, el aguacate, ¿verdad? Que es una grasa saludable al cuerpo y que el cuerpo la necesita. Ojo, porque después dicen, no, que nos dijeron que las grasas son macronutrientes y van y las veo en la esquina comiéndose un salchipapa. Bueno, entonces fíjense. Y también necesitan los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. La desnutrición en los primeros años de la vida puede llevar a la disminución del desarrollo psicomotor y la capacidad de aprendizaje, pues afecta el nivel de atención, la memoria y la actividad motora. Entonces, prácticamente somos lo que comemos, ¿sí? Casi que a todo, o sea, literal en la frase, ¿sí? Porque eso inclusive se nota hasta en la estructura morfológica del cuerpo. ¿Qué debe ingerir el niño en los primeros años de vida? Debe comer espinaca, yogur, arándanos, nueces, almendras, lentejas. Ojo, no quiere decir que no puede comer pollo, que no puede comer carne, sí lo puede hacer. Pero estos alimentos que están aquí son los que contienen una mayor cantidad de nutrientes intrínsecos en ellos que pueden favorecer el proceso de aprendizaje. El pescado, los huevos, la fresa. Por supuesto que hay otros, ¿sí? Sobre todo los frutos secos, todos ellos van favoreciéndole al organismo de nutrientes necesarios para el desarrollo cerebral. Ahora bien, tenemos uno de los aspectos importantes para el desarrollo cerebral, que es el factor emocional. Hay una investigación neurológica que ha demostrado que las experiencias interactivas tempranas pueden y suelen modificar la estructura cerebral.
Cuando hablamos de experiencias interactivas, nos referimos a todas estas experiencias que pueda tener el estudiante de socialización. Cuando comparte con sus pares, cuando comparte con adultos, cuando es capaz de expresar su emoción, ¿sí? Fíjense, la interpretación de las emociones, tanto propias como ajenas, se da por la activación de las neuronas. Fíjense ustedes, las emociones están fundamentadas a partir de la conexión o de la activación de las neuronas. Recuerden que teníamos, ¿verdad? Un órgano llamado amígdala, el cual es el que delimita, ¿verdad?, el funcionamiento de las emociones, o sea, el reconocimiento de las mismas, ¿sí? Y esto, por supuesto, que va a generar un impacto en lo que es el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la emoción se etiqueta y se proyecta a las regiones superiores del cerebro. Etiquetar una emoción es una de las propiedades más exquisitas y selectivas que tiene nuestro cerebro. ¿Qué es lo que sucede? La amígdala puede identificar qué emoción está sintiendo el niño, pero el cerebro la ubica y la etiqueta. Inclusive que puede mantenerla por mucho tiempo o también puede favorecer el olvido de esta rabieta. Por ejemplo, usted a veces se molesta y puede tener una molestia muy grande, pero expresó la molestia y de repente ya no tiene la molestia. Ya lo dijo y ya le pasó. O sea que pareciera que usted es otra persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es el cerebro tiene la capacidad de identificar la importancia que tiene esa emoción para usted y decide si la deja o la olvida. Porque de repente una situación que usted, por ejemplo, le genera mucha tristeza, usted es capaz de recordarla por mucho tiempo? Porque su cerebro es capaz de codificarla y de mantenerla almacenada en el hipocampo. Por eso es que el hipocampo está directamente relacionado con lo que es la memoria a largo plazo, ¿sí? Yo voy en este momento, voy a explicar el trabajo práctico, pero voy a buscar también el artículo para enviárselo, para que ustedes puedan comprender la importancia de la segregación de los neurotransmisores. Les decía en el encuentro anterior que para yo mejorar la segregación de mis neurotransmisores, debo comer saludable. O quizás ir incorporando las nueces son riquísimas y las almendras también. Entonces puedo irlas incorporando a mi dieta como un snack para que esto favorezca la segregación de estos neurotransmisores. Fíjense, el trabajo práctico de hoy, ¿verdad? Va a ser el siguiente. Ustedes van a recordar alguna experiencia que hayan vivido en la cual usted haya sentido alguna emoción y usted va a identificar qué aprendió de ese momento. ¿Sí? Identifico el lugar, lo que pasó, identifico la emoción que sentí y qué aprendí. ¿Sí? Y el trabajo práctico para el 15 de febrero, porque el 15 de febrero nosotros cerramos con esta capacitación, usted, por supuesto, por ejemplo, Michelle, tendría que observar los otros videos. De todas maneras, Michelle, en este encuentro hice casi que un recuento de lo que hemos visto incluimos lo que son las áreas, pero ustedes van a traer una actividad que estimule el cerebro y ustedes la van a presentar y la vamos a hacer todos, hasta yo la voy a hacer, porque esa es la intención, que podamos consolidar el aprendizaje, porque no tiene sentido que haya una charla que se pueda explicar un tema, pero que yo al final no pueda dar un ejemplo de lo que observé, de lo que escuché, de lo que aprendí, ¿sí? Entonces, ustedes van a llegar ese día, todas las que estamos aquí, Michelle, Leonor, Dana, Wendy, Ana vino el encuentro anterior, Ana también tendría que venir, ¿verdad? Para que socialicen esa actividad, ¿sí? Y por supuesto, usted debe saber
¿Qué parte del cerebro está estimulando? Puede ser el lenguaje, puede ser el área de Broca, puede ser el área de Wernicke, puede ser un área motora. Ustedes van a tener esa libertad. ¿Sí? Bien. Entonces, voy a darles, como en las otras sesiones, 5 minutos para que usted pueda recordar esa experiencia, identificar la emoción y decir qué aprendió. ¿Sí? Entonces, a las 8 estaríamos aquí nuevamente para escuchar. Bien. Ya son las 8. Regresamos. Muy bien. Chévere, ya regresó Wendy, Dana, Leonor. Me falta Michelle. Bien. ¿Quién comienza? A ver, a ver, a ver. No todas a la vez, por favor, que no las puedo escuchar. Me atormentan. Ajá, Dana. Ya Dana dijo Miss, ya, ahí fue. Es una emoción que nosotros hayamos aprendido, ¿verdad? Una experiencia que tú hayas tenido, en esa experiencia hay una emoción y por supuesto que cuando eso sucede, siempre hay un aprendizaje. Claro. Bueno, fue cuando yo tuve por primera vez a un grupo de niños. Dana, sí, tú ahorita se te escuchó bien, no sé si... Ahí. O me voy donde Leonor. Se escucha súper bajito. Déjeme ir donde Leonor, espérenme. Ajá. Ya llegó allí. Ahí me escucha. Muy bien, ahora sí. Ya. Sí, una de las experiencias que yo tuve fue la primera vez que yo tuve un grupo de niños. Sí, fue en segundo semestre. Y solamente me dijeron que a cierto grupo de niños los haga subir las escaleras. Ya, entonces yo no sabía, pues yo de verdad no sabía cómo hacerlo subir de las escaleras. Yo solamente agarré al primero y yo me fui de largo, yo creyendo que los niños, porque eran niños de 3 años, yo creyendo que los niños nos iban a seguir. Yo cuando veo por atrás todos los niños regados por toda esa bendita escalera y cuando veo bien, una niña pisa mal y se va para atrás. La mamá de la niña vio todo. El conserje la atrapa de la cola de caballo porque se iba a golpear la cabeza. La atrapa y la gira para que al menos caiga ahí de espalda. Y entonces yo todo eso vi y el conserje me reta a mí y me dice que era mi responsabilidad. Y yo sinceramente, yo me quedé nerviosa porque yo dije, qué feo, qué feo. Qué feo, yo siempre cuento esto, porque siempre yo digo, todas las personas creen de que párvulo es fácil, toda carrera tiene su cosa difícil, y párvulo también tiene su cosa difícil. En ese momento no sabía la magnitud de la carrera, yo creía como todo el mundo cree, párvulo, ya es manualidades, o solamente enseñar puntito, raya y todo, y no es así, o sea, ahí me di cuenta que es una responsabilidad grande tener a niños que no son, o sea, no son propios de nosotros, o sea, son de padres. Entonces, era una responsabilidad grande y sí me sentí culpable. Si esa niña no lo hubiesen atrapado, esa niña se golpeaba la cabeza. Y la mamá me pudo haber dicho algo a mí también. Entonces, ahí me di cuenta, tenía 2 opciones o rendirme o salirme de la carrera o seguir. Entonces yo seguí porque yo decía, no voy a dejar que el miedo me venza, o sea, en sí no, o sea, es verdad, cometí un error, pero tengo que seguir, o sea, tengo que ver.
Y a medida que fue pasando el tiempo, fui con otros grupos de niños y yo ya sabía ahora sí qué hacer. Ya, ahora sí, ya de la experiencia ya sabía qué hacer. Entonces, de ese miedo pude aprender algo. ¿Y qué era? De investigar más, de ver, o sea, tener más experiencia. Entonces, eso mismo. Dana, fíjate una cosa y aprovecho tu intervención porque eso fue una experiencia de terror, porque cuando tú comprendes que los niños que están a tu mando, son de nosotros en el sentido que se van haciendo en el tiempo de nosotros, pero realmente su representante es otro, ¿no? Y que por más mínima que exista una lesión, van a buscarte. Pero a veces, y aprovecho para decirlo, a veces las maestras parvularias creen que son cuidadoras y no son cuidadoras, son maestras, son educadoras, ¿sí? Entonces, ¿por qué te lo digo? No te lo digo porque tú estabas pensando eso, pero en el fondo, tú dijiste, bueno, yo agarro el primero y los demás siguen. Hay un desconocimiento, ¿no? De que tenías que haber volteado, que hay una orden que tienes que decirles, vamos subiendo, llama su atención. Cuando captas la atención, ellos te van siguiendo y todo lo que eso acarrea. Y es lo que les digo, fíjate, un golpe en la cabeza puede ser crucial para un niño, ¿sí? Puede generar, además que puede generar quizás alguna lesión o no. Normalmente no pasa, yo tampoco voy a ser pájaro de mal agüero diciendo que cuando un niño se cae enseguida se lesiona, no es así. Pero sí hay casos en los que debemos tener cuidado y sobre todo en esos traslados debemos estar atentos. Yo estoy segura que cuando a ti te toca subir con un grupo de niños unas escaleras, tú ya tienes una estrategia para subir la escalera, ¿sí? Y estás más atenta. Entonces, de esas experiencias que a nosotros nos generan una emoción, ojo, esto no lo hace todo el mundo, porque a veces nos tropezamos con la piedra 2, 3, 4, hasta 5 veces, ¿sí? Porque el problema es reflexionar. La importancia de la reflexión y también de la pregunta, porque Dana tuvo una opción. Se queda haciendo parvularia, pero sube la escalera y lo que hace es suban, suban, vamos, vamos todos. Pero, o pensar en la pregunta, ¿cómo hago para que ellos puedan tener la conciencia de subir la escalera? Entonces yo creo que en esa experiencia hay también algunas situaciones que se conectan con el tema y que nosotros debemos aprender a la importancia de esas vivencias, ¿sí? Entonces fíjate que de esa emoción que sentiste en ese momento, que fue de miedo, eso te ha generado a ti, primero que te generó una duda, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Ganó la vocación, te quedaste. Ahora, ¿cómo yo formo esos estudiantes? Como educadora, porque yo no soy la que está allí para cuidarlos, yo estoy allí para educar. Entonces, gracias, Dana, por tu intervención. ¿Quién más? A ver, a ver, a ver. Leonor. Y Wendy, después vienes tú. No te escapas hoy. Y después Michelle. Ok. Yo. A ver, una experiencia que tengo yo es cuando fui a la fundación para que me capaciten para aprender cómo trabajar con los niños autistas. Porque en la universidad nos decían que de todos los niños nos tocaba la lotería. Podía llegarnos un niño con autismo o cualquier dificultad. ¿Mm? Ya, entonces de ahí una amiga me ayudó para entrar a través de una fundación que es especialista con niños autistas, Down, Índigo, y me capacitaron todo. Cuando me dicen, Miss, en cualquier momento nosotros le vamos a dar a un niño para que usted trabaje directamente con él y haga un seguimiento con él directamente en la escuela para que trabaje con él. Entonces le digo, ¿qué? Cuando me llama, me dice, ya le tenemos el niño. Yo estaba así, ¿voy o no voy? Porque el trastorno depende del grado que tenga el niño. Y el niño, ¿cómo se llama este niño? Tenía, era bien, su forma de él de defenderse era punta de grito. Y que no le digan nada porque entraba en crisis y daba su pataleta. Yo decía entre mí, ¿voy o no voy? ¿Voy o no voy? Y dije, bueno, el que no arriesga no gana. No tengo nada que perder. Entonces, acepté y fui. Las primeras semanas sí que me costó bastante trabajar con ese niño. Yo no sabía si dejar botada la toalla
y retirarme. Pero dije, no, si ya acepté, me tengo que quedar, porque a mí me enseñaron desde pequeña, ya, tú aceptas algo, debes que aprender a ser responsable. Entonces dije, no, vamos a seguir. Hasta que, gracias a Dios, pude, ¿cómo se llama? El niño ya se acopló a mí, yo me acoplé a él, y trabajamos bien. Pero tenía un problema, que la mamá hacía todo lo que el niño quería. Si el niño quería que le lleven el muñequito, ella tenía que llevarle, pero nadie le podía quitar. Pero en clase tenía que trabajar y el niño sacaba sus muñecos. Entonces yo llegué al punto de decirle, no, vamos a trabajar. Le quitaba el muñeco, lo guardaba, le digo, después que termine te lo doy. Entonces yo rapidito salí a bajar donde estaba la mamá, porque la mamá trabajaba en la misma escuela. La mamá me decía, no, mijo, usted por gusto le quita, él va a hacer la pataleta, nadie lo va a soportar en el grado, que no sé qué. Yo me quedé así, no, yo estoy trabajando con él, no es usted. Tenga el muñeco, cuando el niño salga, usted se lo entrega, yo no se lo voy a entregar. Entonces me retiré y me fui. Entonces ella fue a través del ventanal, estaba que observaba cómo trabajaba el niño. Sí me hacía la pataleta, no quería trabajar, pero no, gracias a Dios el niño sí se acopló a mí, me hacía caso, y se pudo trabajar acorde con el niño. Pero la mamá se sorprendió, me decía que le admiraba ver que el niño me hiciera caso a mí y no a ella. Porque todo lo que el niño quería, ella tenía que darle para que no entre en crisis. Le decía que eso estaba mal, porque como mamá ella tenía que ponerle límite. Porque si ella le iba a entregar todo lo que ella quería, el niño iba a hacer lo que él quería y no le iba a respetar. Pero ella decía, no, es que de todas maneras, yo paso ocupada, como soy docente, no tengo tiempo, y siendo maestra especialista para niño autista. Yo le dije... Bueno, como dicen por ahí, en casa de herrero, cuchillo de palo. Cuchillo de palo. Yo le dije a ella, cada quien tiene su modo de trabajar. Ella piensa que está haciendo bien, entregándole las cosas a los niños, está bien. Pero yo creo que eso no está bien, le dije. Y en la fundación a mí me dijeron que eso no estaba bien y que yo tenía que ponerle límite a este niño para que me haga caso. Entonces me dijo, ya, bueno, está bien, Miss. Entonces, lo que se puede aprender es que perdí el miedo porque tenía miedo, no sabía cómo iba, si iba a evolucionar bien el niño, si yo iba a poder trabajar acorde con este niño, ya, y gané experiencia, perdí el miedo y me gusta más investigar, o sea, me llama más la atención, me gusta investigar, saber más de ellos, cómo trabajar con ellos, cómo ponerle límites o actividades nuevas que ellos puedan captar rápido, cosas así. Chévere, yo creo que el miedo debemos gestionarlo para que nos impulse a continuar con las actividades, pero eso no sucede en todas las personas. Muchas veces el miedo paraliza, ¿sí? Y no permite que la persona avance, o inclusive el miedo hace que la persona huya y se vaya, y dejó al niño ahí, después de que dijo que lo iba a asumir, lo deja tirado. Exacto, ese era el miedo que yo tenía. Yo decía, ¿acepto o no acepto? No. Yo decía, ya acepté, tengo que, darle la cara y seguir. Digo, después todo me estaba formando para ser docente, entonces como docente debo que seguir a ver qué es lo que pasa. Porque como decían que de todo de todo el salón nos podía tocar a un niño. Claro. Entonces yo decía, bueno, voy a ganar experiencia otra vez con este niño. Así es, María Leonor. Bien, ahora viene Wendy, que Wendy ya está bueno. Buenas noches. A ver, les voy a contar. En el lugar donde yo trabajo, los niños del preescolar no se gradúan con la capa y la museta, o sea, el gorrito y la museta. Ahí los niños se gradúan llevando una obra de teatro. Nosotros estrenamos una obra de teatro desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Cuando yo ingresé a trabajar, me dijeron, tienes que salir en la obra de teatro. Y yo dije, no y no. O sea, íbamos a hacer la obra del Mago de Oz. Y nosotros éramos los encargados, los habitantes de la ciudad de Esmeralda, los habitantes de Oz.
Entonces yo me rehusé, yo dije, no, yo no voy a salir, ¿cómo voy? No, yo no, o sea, tengo vergüenza, yo soy la que bailo en la disco, pero con mis panas. No voy a bailar al frente de alguien más y los papás me van a estar mirando y si me equivoco, o sea, ese fue mi miedo. Y encima había otra cosa, ¿cómo los voy a hacer bailar a unos niños de 2 años? Porque ya comencé desde el nivel maternal, ¿cómo los voy a hacer bailar? ¿Qué voy a hacer? Pero mi hermano mayor es el que siempre me abre full la imaginación y me dice, ¿qué haces en el banco? O sea, yo le contaba, ¿no? Porque era el primer trabajo así como oficial, después ya. Y dice, ¿qué haces en el banco? ¿Te paras en un círculo a esperar? Y le digo, sí, o sea, haces la filita en circulitos o algo, ¿no? Y después de eso, no sé, comencé a hacer unas marcas con círculos en el piso y a los niños cada vez que íbamos a iniciar la coreografía les decía marcas, marcas, marcas y cada uno ya reconocía su marca, corrían a sus marcas y eran niños de 2 años. Yo me ponía siempre a la parte izquierda, entonces, ay, a mí me tocaba bailar y me daba vergüenza porque nos tocaba hablar, me tocaba bailar y eso. Entonces, y ahora los pasos, yo decía, ¿cómo les voy a hacer bailar? Entonces, claro, ahí comenzamos a hacer así como, con cosas que ellos conocían. Les cuento que bailábamos como el títere, las manos aplaudiendo arriba, el remolino con las manitos, eran niñitos pequeñitos. Y también ahí ideé algo súper lindo, que sus trajes tengan cascabeles. Entonces, así muevan una mano, va a sonar y va a llamar la atención de los demás. A ver, para mí fue un reto, porque encima me tocó tener un traje. Me tocaba hacer doblemente los movimientos para que ellos alcancen, aunque sea a la mitad, a mover los brazos, ¿ya? Entonces, soy malísima con los cambios, me dan mucho miedo, me da mucha vergüenza, pero aprendí un montón. O sea, primero, a ponerles marcas a los niños, como prepararlos cuando estén grandes, cuando vayan a un banco. Segundo, a esos pasos que no tienen nombre, a darles un nombre, que remolino, que el títere, que la manito para adelante, arriba, la ola, cosas así, ¿ya? Entonces, no sé, soy bastante visual, por ejemplo, cuando veo algo, me imagino otra cosa. Entonces, lo aprendí de mi hermano. Lo aprendí de mi hermano porque él siempre es el que me dice, ¿qué haces tú cuando te pase esto? Entonces mi hermano me abre así, me da como la luz al final del túnel y me dice, esto puedes hacer. Entonces, ahí aprendí que si un niño de 3 años puede hacer teatro, peor que yo tenía en ese entonces 20 años, podía hacer sin ningún miedo. Entonces, claro, o sea, un niño hablaban, ellos tenían, o sea, teníamos textos, niños de 3 años, textos de 2, 3 párrafos, pero separado por escena, porque entrábamos a diferentes escenas. Entonces yo decía, claro, o sea, los niños lo hacen, ¿y por qué yo no lo puedo hacer? No, mira adelante, no les mires la cara a nadie y vas a bailar. Entonces para mí fue súper fuerte porque no quería, me obligaron, pero aprendí. Sí, o sea, y aprendí, o sea, más me daba risa porque aprendí a los niñitos a ponerles marcas, por ejemplo, nos dormíamos, era así como una escena de música bajita, nos dormíamos, arriba nos levantamos, entonces solo con una palabra yo lograba despertarlos y al final les decía marca y se quedaban en su puesto quietitos y es más, otra cosa, no los topaba porque he visto muchas veces programas en donde la profe lo agarra de la mano y se ve como, no sé, a mis ojos no se ve bien, se ve así como que les estás forzando algo. Entonces yo solamente con una palabra que decía, marca, marca, ellos ya sabían cuál era su marca y se paraban solitos. Entonces ese fue mi gran estreno del Mago de Oz, donde tenía tanta vergüenza, pero puse a hacer analogías así como, a ver, él lo pudo hacer, ¿y por qué yo no? Ya no tengas vergüenza y tienes que hacer tranquilo. Entonces fue bastante fuerte para mí, o sea, la primera vez yo dije, no, yo no voy a hacer esto, no, pero lo logramos. Y esa, de hecho, esa obra, siempre la muestran en la escuela y yo digo, no, yo tengo que salirme ahorita porque no quiero ver, porque era la primera. Eso les comento.
Chévere, Wendy, fíjate que era lo que yo les decía, que nosotros, los adultos, a medida que vamos creciendo, vamos sintiendo más vergüenza, ¿no? Entonces el niño no conoce la vergüenza. Él se para, hace, él no le importa que si me vio Wendy, que si María Leonor le gustó cómo me vi. No, 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 no. Ellos están en su mundo y por eso siempre le digo, la maestra no debe tener vergüenza, aunque sí la tenemos porque somos adultos y de alguna manera nuestro cerebro nos dice, no, esto no porque no está bien, o esto no porque tú no lo haces. Pero esas experiencias son novedosas y te permiten también a ti sacar eso que llevas dentro. Posiblemente no sabías, Wendy, que tú podías hacer eso. Inclusive tampoco sabías las capacidades que tienen los niños. Y esos son momentos en los que pones a prueba tanto tu potencial como maestra como la capacidad de los niños. Porque ellos son, o sea, eso que dicen que ellos son una esponja y absorben, yo creo que nos quedamos cortos. O sea, ellos absorben, si le echas jabón te dan espuma, sí, o sea, es una cosa impresionante. Ellos van aprendiendo, está ese cerebro como en pleno desarrollo y todos los estímulos que vayas generando, ellos los van haciendo, por supuesto. Mientras tú lo hagas de esa manera sistemática y pedagógica, ellos te van a dar una respuesta, ¿sí? Así que yo las felicito porque han vencido el miedo. No todo el mundo lo hace, como siempre les digo, no porque Wendy tomó la decisión de salir a la obra de teatro, eso lo puede hacer otra persona. Hay personas que se van, Wendy, hay personas que se van y dicen, bueno, lamentablemente no puedo seguir en este trabajo y se van. ¿Sí? Hay personas, miren, yo no puedo pararme a cantar en público, me voy, pero tú lograste y venciste el miedo y eso también habla de la persona y de la formación. Y yo pienso que también el estar acompañado, el tener esa posibilidad, Wendy, de poder dialogar con tu hermano, eso es importante, el diálogo, el poder dialogar y decirle, y ahora, ¿qué crees tú? ¿Y qué hago? Mira, ¿ves? Salió una marca, esa marca se convierte en una estrategia pedagógica para la enseñanza y le estás enseñando ahí, le estás dando una orden, él está cumpliendo la instrucción y se va a su marca, está trabajando la memoria porque sabe a qué marca va. Entonces es impresionante todo el trabajo que se hace. Así que bueno, le vamos a dar el paso a Michelle para que nos cuente su experiencia. Bueno, Alejandra, yo escuchándole todas las experiencias que han tenido mis compañeras, yo la verdad hasta el día de hoy no he tenido como así compartir con los niños y así ver lo bonito que se expresan y todo eso. Ahorita estoy en la universidad en segundo semestre, entonces no he tenido esa experiencia, pero o sea, puedo decir que sí. Me decían, como decía mi compañera aquí, dice que le han dicho no solo es parvularia y es fácil, y es mentira, porque en sí hay que enfocarse más en lo que es, como ahorita nos está explicando, de los pensamientos, las neuronas, todo así. Entonces yo más me enfoqué en esta carrera fue por mis sobrinas pequeñas, porque tengo una sobrina de 3 años y 5 años. Entonces yo antes de que ellas entren a la escuela, yo no sabía qué carrera elegir, así, no sabía por cuál decidirme, y cuando en eso estaba jugando con mis sobrinos y me dice, juguemos, o sea, me dicen que les enseñe así. Entonces yo me compré un pizarrón así, les puse a enseñar. Entonces yo vi que ellas empezaron, o sea, les gustó y todo eso, empezaron a decir las palabras, así empezar a hablar y todo. Entonces me gustó, entonces yo vi esa sonrisa de ellas y como dicen mis profesores y todo eso, dice que un niño es un ángel y nosotros como vamos a ser futuros docentes somos guiadores. Entonces, nosotros para ellos, o sea, como usted mismo dice, que son una esponja y ellos van a absorber todo lo que nosotros les demostremos. Entonces, en sí, la carrera que ahorita estoy siguiendo me gusta mucho y quiero tener esas experiencias que ustedes han tenido. La verdad, se nota y se siente así chévere y al mismo tiempo como que sí ese miedo de que qué va a pasar o que no. Y sí, eso no más. Tranquila, Michelle, que ya vienen en camino. Tenemos una parvularia en formación. Ojalá y sí. Sí, Michelle, fíjate, yo realmente te felicito primero por escoger esta carrera, porque es una carrera que en el fondo es muy subestimada, justamente porque, ay, ser educadora de inicial, ay, gran cosa. Y realmente les digo, y siempre lo he dicho, y lo voy a decir en donde esté, no porque yo sea educadora,
pero lo voy a decir, o sea, las maestras de educación inicial son las que le permiten la base, son las que le dan la base sólida para que se construya la educación general básica, la preparatoria, la superior, el bachillerato. Ustedes son las que dan la base. Ustedes forman en los primeros años de vida, que son los más importantes en el ser humano. Entonces, es importante que nosotros sepamos qué vamos a hacer y que esta actividad que me favorece, si yo hago este juego, ¿cuál es mi objetivo? No es un juego que yo improvisé y es a lo loco y que no sé qué es lo que va a pasar, pero bueno, el niño lo hace. Todas las actividades, todos los juegos tienen que estar pensados a partir de la pedagogía y de lo que yo deseo que mis estudiantes aprendan. Ahora, no sé quién está allí en Instituto Superior Técnico Rey David. No sé si tiene alguna experiencia que comentarnos. No sé si está allí. Hola, hola, hola. ¿Quién es Instituto Superior Técnico Rey David? Bueno, creo que no tiene la activación del micrófono, quizás solamente está escuchando y no pueda conversar o activar el micrófono. Entonces, fíjense, una de las cosas que nosotros debemos tener claro es que nuestro rol es educar y para educar hay que corregir. Por supuesto, con amor, pero hay que corregir. No podemos dejar de corregir. Y tenemos que asentar bases sólidas en el aprendizaje. ¿Cómo logro asentar una base sólida? Entendiendo los diversos modelos pedagógicos que actualmente se encuentran en el ámbito educativo y, ¿por qué no? A partir de la comprensión de la neurociencia, yo también puedo desarrollar actividades. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba, yo no sé si ustedes lo hicieron, mi maestra me daba un cuaderno cuadriculado y en esos cuadernos cuadriculados yo tenía que, por ejemplo, déjenme mostrarles aquí, hacía como una plana, pero era una plana no con letras, sino que eran como secuencias o modelos. Entonces, por ejemplo, nosotros le llamábamos nuestro cuaderno de atención y se los comparto. Entonces, por ejemplo, como es el cuaderno cuadriculado, la maestra nos ponía, por ejemplo, a hacer figuras así, rellenábamos cuadritos y así tenía que repetir una al lado de la otra y otro abajo, así, tal cual una caligrafía. Y eso nos mantenía todos así como concentrados en realizar la figura. Luego nos dimos cuenta que nuestra motricidad, o en este caso la motricidad fina, mejoraba porque entendimos que era como un ejercicio de grafomotricidad. Entonces íbamos rellenando esos cuadrados, ella nos iba colocando, a medida que íbamos avanzando, nos iba dando figuras más complejas y nos cambiaba los colores. Entonces yo pienso que porque uno va reflexionando ese actuar educativo. ¿Eso qué finalidad tenía? ¿Y por qué la maestra me lo hizo? Y en este momento agradezco a mi maestra porque yo a veces no lo entendía y yo decía, Dios mío, porque eso no duró solamente en inicial, eso fue primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, y ya eran más complejas, las figuras eran más complejas. Entonces, te vas dando cuenta que eso te permite generar un patrón en la formación del estudiante. ¿Qué les quiero decir con esto? Que todo lo que ustedes hagan en el salón de clase va a incidir en la formación de sus niños. Absolutamente todos. Y que también nosotros predicamos con el ejemplo. Si yo quiero enseñar responsabilidad, puntualidad, armonía, buen léxico, yo debo ser quien protagonice esas acciones. ¿Sí? Entonces, mis queridas maestras, nuevamente las felicito por estar aquí hoy viernes. Ya Wendy creo que está lista para irse. ¿No? No, mentira, Wendy, estoy echando broma, Déjenme. Irse a dormir, no mentira. Ah, bueno, ¿viste? Pero a algún lugar te vas, a la cama. Les agradezco muchísimo y siempre recuerden que ustedes son las heroínas de los niños, los cuales ustedes van a atender.
¿sí? Ya Wendy tiene sus niños y Michelle que está encaminándose, siempre piense y siempre pregúntate. Hazte la pregunta, Michelle. Siempre hazte la pregunta. ¿Cómo puedo enseñar? ¿Qué debo enseñar? ¿Qué quiero enseñar? ¿Sí? Porque tenemos que enseñar niños con pensamiento crítico, que ellos tengan la posibilidad de decir, bueno, Michelle está diciendo esto, ¿es verdad o es mentira? Y no que venga alguien y los piense, ¿sí? Sino que ellos tengan la posibilidad de pensar y de emitir sus criterios. Entonces, bueno, les deseo un feliz fin de semana. Nos vemos el 15. Recuerden traer su actividad, que yo la voy a hacer. Así que recuerden traer su actividad para compartirla. Pueden utilizar una presentación de PowerPoint, como ustedes quieran presentarla, ¿sí? Para hacerla aquí y poder ir dialogando en cuáles son las estructuras mentales que vamos trabajando a través de estas actividades, ¿sí? Entonces, que tengan feliz fin de semana. Nos vemos entonces el martes. Chao. Gracias, adiós. Gracias a ti, Wendy.